Mateo capítulo 12, hermanos, y vamos a empezar a leer del versículo 22 hasta el 37, ¿ok? Voy a leer en voz alta la palabra santa del Señor y ustedes escuchen con atención y reverencia la palabra. Les pido que se pongan de pie, hermanos, en reverencia a la lectura de la palabra santa de Dios, que dice así: Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la multitud estaba atónita y decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belzebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no atare al fuerte? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hable alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Esa es la lectura santa de la palabra del Señor. Oremos para que el Señor nos ayude. Padre Santo, gracias porque nos bendices cada vez que abrimos tu palabra, porque ella es la leche espiritual no adulterada, es el alimento sólido que fortalece nuestra fe y nuestra relación contigo, es el pan que necesitamos para vivir todos los días. Ayúdanos, Señor, para que la sabiduría de tu Espíritu Santo inunde nuestro ser y así se pueda exponer fielmente y la congregación pueda recibirla como la palabra de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, este es un pasaje amplio que vamos a dividir en algunas partes y de cada parte vamos a ir sacando una enseñanza o lección. Y primeramente empezamos con el milagro que hizo Jesús a este hombre que estaba endemoniado, y al parecer el hecho de que estaba endemoniado era la causa de que también estaba ciego y mudo, o la idea es sordo mudo, ¿ok? Entonces miramos cómo en el ministerio de Jesús, hermanos, se presentan casos de endemoniados, casos de enfermos dentro del mismo pueblo de Dios. Y estas eran oportunidades que Jesús usaba para mostrar su poder, pero también para mostrar su tierna compasión, para mostrar su misericordia. Y recuerden que todos estos eventos hasta ahora están dentro del contexto del día de reposo, del sábado, que para los judíos lo habían convertido los líderes, los escribas, los fariseos, los sacerdotes,
lo habían convertido de ser un día de gozo, de alegría, de regocijo, en un día de reglas, en un día pesado, en un día de legalismo, en un día de moralismo, en el que ya no se experimentaba el gozo que el Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. La gente estaba preocupada. Cumplí con esa regla, desobedecí este mandamiento. ¿Será que seguí la tradición de los ancianos? De modo que ya no había ese gozo. Y recuerden que Jesús ya había dicho e invitado a todos los que querían: vengan a mí y descansen. Encontrarán verdadero reposo, verdadera esperanza. Y el Señor Jesucristo, en cada uno de estos milagros, Él continúa reparando, reinterpretando y corrigiendo y dando el verdadero sentido y significado de lo que es el día de reposo. Un día de gozo, un día de alegría, un día en que se puede hacer lo bueno, ¿lo recuerdan? Un día en que se pueden hacer obras de misericordia y no sentirse condenado o culpable delante de Dios. Y entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo. Esa expresión es interesante porque la gente, a diferencia de los líderes religiosos que odiaban a Jesús, la gente veía en Jesús a alguien que los podía ayudar y llevaban a sus enfermos. El diablo tenía atrapado al pueblo judío. Lo tenía atrapado por medio de poseerlos, por medio de controlar sus vidas a través de posesiones demoníacas, pero como vamos a ver más al rato, los tenía también atrapados porque rechazaban a Jesucristo el Salvador y atribuían todas sus obras al mismo diablo. Pero la gente le llevaba los enfermos y a los endemoniados. Y noten cómo dice: lo sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Hermanos, en una ocasión en la escuela dominical comentamos que el mundo espiritual es real. Y el mundo espiritual, el mundo del diablo y sus demonios, atacan y afectan a las personas. Los creyentes no pueden ser poseídos por el demonio, pero sí sufrimos ataques del demonio. Pero esa persona estaba endemoniada. Y vemos que entonces el mundo espiritual, el mundo del diablo y sus espíritus impíos y malignos es real y afecta la vida de las personas en la tierra. Especialmente cuando no estamos en Cristo, pues nuestra vida es gobernada por Satanás de una o de otra manera. Pero el Señor Jesús trae verdadera libertad. Él es el que no solamente tiene poder sobre las enfermedades físicas, Él es el que tiene poder sobre la creación misma. ¿Lo recuerdan? La tempestad, y calmó la tempestad. Pero también se nos muestra una vez más que ese es el Cristo que tiene poder sobre el mundo espiritual. Él es mayor y más fuerte, como veremos, que Satanás, y puede destruir el dominio de Satanás. Toda la multitud estaba atónita, asombrada, maravillada, y decían: ¿no será este el hijo de David? La expresión hijo de David, hermanos, proviene del Antiguo Testamento, que no solamente mostraba que el Señor Jesús era el Mesías, sino que era el Mesías rey, el hijo de David, porque David era el gran rey de Israel, y él en su oficio era un tipo o figura que apuntaba ¿a quién? A Cristo. Entonces la gente, cuando dice ¿no será este el hijo de David?, está diciendo: este es el Mesías, el ungido de Dios, el rey de Israel. Este es Cristo. La gente se lo preguntaba porque veían las obras que él hacía, obras que nadie podía hacer, sino solamente, como le dijo Nicodemo a Jesús, solamente los puede hacer aquella persona
que está con Dios o que tiene a Dios de su lado. Maestro, las obras que tú haces, le dijo Nicodemo, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Y bueno, Jesús es Dios mismo. ¿No será este el Hijo de David? Hermanos, entonces, Dios actuaba a través de su Hijo Jesucristo y mostraba la naturaleza de nuestro Señor, que Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Salvador. Él también actúa en nuestras vidas en este tiempo, de una o de otra manera. Y no solamente debemos quedar asombrados y atónitos, porque muchos de estos se asombraban. Ese es un tema recurrente en los evangelios, ¿verdad? La gente quedaba asombrada y maravillada, pero el Señor no solamente quiere que nos asombremos, quiere que de verdad reconozcamos que Jesús es el Mesías. Digo eso porque el texto lo comunica cuando la gente no dice, este es el Hijo de David, sino que preguntan retóricamente y dicen, ¿no será este el Hijo de David? O sea, muchos sí lo creyeron, pero muchos también dudaban. Y al final no creyeron en Jesús como el Mesías, como el Hijo de David. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos, de los líderes religiosos? Bueno, recuerden ustedes que ellos están siguiendo literalmente a Jesús para encontrar una razón y acusarlo y condenarlo a la muerte. Hasta ahora no lo han podido hacer. Particularmente están tras Jesús para ver de qué manera violaba el día de reposo, no importando que Él mostrara su amor, su poder y su compasión a la gente. Ellos andaban buscando una razón para matarlo. No les importaba a ellos las obras de Jesús. No les importaba que Jesús fuese el verdadero Hijo de David. No les importaba que Él realmente fuese la verdad y que sus obras demostraran que Él era la verdad. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Impresionante. Lo que ellos decían es, no, Jesús no es el Hijo de David. Jesús no es el Mesías de Israel. Jesús no es el Rey de Israel. Porque lo que Él hace, aunque sí vemos que expulsa a los demonios, lo hace porque está aliado con el príncipe de los demonios, Belcebú, que es otro nombre para Satanás. Belcebú era una palabra que significaba varias cosas, pero significaba como señor de las moscas o señor de la inmundicia. Y eso es lo que le están diciendo a Jesús. Él no está siguiendo al Dios Santo, Él está siguiendo a Satanás, al señor de la impureza y de la inmundicia. No importaba lo que Jesús hiciera, sus enemigos cerraban sus ojos y sus oídos a la verdad, y de su boca solamente salían blasfemias contra Jesús mismo, contra Dios mismo, porque Jesús actuaba como Dios mismo y también en el nombre de su Padre. Pero hermanos, vemos esta idea también predominante en el Evangelio de Mateo, especialmente en el capítulo 11, 12, en que no puede haber un punto neutral, en que no estás con Jesús ni tampoco estás contra Jesús, como que estás en el punto medio. No, o estás asombrado y crees que Jesús es el Mesías, o niegas y odias a Jesús. Por eso es que él más adelante va a decir, el que no está conmigo, contra mí es. No hay neutralidad. O amas a Jesús, o lo odias. No hay punto neutro. Bueno, Jesús era Dios. Y recuerden que en cada uno de sus milagros, hermanos, se manifiesta la divinidad de Jesús. ¿Cómo se manifiesta la divinidad de Jesús aquí? Bueno, ya dijimos que Él es el Señor todopoderoso que tiene dominio sobre el mundo espiritual, sobre el diablo y sus demonios. Pero también Jesús conocía los pensamientos de ellos, sus ideas, las motivaciones de su corazón, sin que nadie se lo dijera. Él sabía
lo que estaban pensando. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios, alguien que es Dios. Jesús sabía lo que estaban pensando y entonces les dice: ustedes se están contradiciendo a sí mismos. Porque si yo echo fuera en el nombre de Satanás a Satanás, pues su reino se ha dividido y pronto está listo para destruirse. Estas palabras de Jesús son interesantes, hermano, porque el Señor Jesús utiliza 3 analogías. Noten cómo dice: todo reino, esa es la primera, reino, dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad, esa es la segunda, o casa, esa es la tercera, dividida contra sí mismo no permanecerá. Es bien interesante eso. Hermanos, en el tiempo en que vivían los judíos y que vivió Jesús, los romanos eran el imperio más poderoso que existía. Pero el imperio romano no fue destruido estrictamente porque vino un enemigo más grande y lo destruyó, sino fue dividido por las guerras internas, lo que se conoce también como guerras civiles, en que los que están adentro se rebelan y empiezan a conspirar y a traicionarse, y eso destruye un reino, destruye una familia, destruye también una ciudad. Y el Señor les dice: si Satanás echa fuera a Satanás, pues está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Le dice a los fariseos: ¿se dan cuenta de la contradicción de lo que están diciendo? Esto simplemente no puede ser. Pero además de mostrarles su contradicción en su razonamiento y sus malas intenciones, en el versículo 27 dice: y si yo por Belcebú, ¿se dan cuenta? Habla de Satanás y ahora de Belcebú, es otro nombre para Satanás. Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tantos ellos serán vuestros jueces. Es una expresión interesantísima, porque recuerden que en una ocasión, en el ministerio de Jesús, sus discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, hay uno que está expulsando demonios, pero no nos sigue, no te sigue. Y Jesús le dijo las mismas palabras de aquí, ¿verdad? No te preocupes, el que no está contra mí, por mí está. Y entonces Dios permitía, hermanos, en su gracia, que muchos de los judíos expulsaran realmente a los demonios. Y eso mostraba algo bueno, pero también algo triste, la realidad en que vivía el pueblo judío, que el diablo los tenía dominados, el diablo los tenía poseídos, por así decirlo. Y entonces cuando el Señor Jesús le dice: si yo entonces por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? No quiere decir hijos biológicos. En la Escritura, hijos también significa discípulos, seguidores, como cuando también se habla de Jesús como el hijo de Abraham. No está diciendo el hijo biológico o natural de Abraham, ¿verdad? Sino el descendiente. ¿Por quién los echan sus seguidores? ¿Por quién expulsan sus discípulos a los demonios? ¿En nombre de quién? En otras palabras, Jesús le está diciendo: si a mí me acusan de expulsar a los demonios por los demonios mismos, pues entonces, según su lógica, sus hijos, sus discípulos, están también aliados con el demonio. Y obviamente que ellos no iban a aceptar ese tipo de razonamiento. Lo que pasa es que como odiaban a Jesús, buscaban cualquier pretexto, aunque sea una contradicción o una incoherencia, para ir en contra de Jesús. Y noten otra vez el tema recurrente: Jesús es compasivo y misericordioso. Y los fariseos son duros, odiosos, y en lugar de gozarse, se enojan contra Jesús. Se enojan incluso contra estas personas que el Señor Jesús sanaba. ¿Recuerdan a Lázaro que el Señor Jesús resucitó? Él estaba ya muerto de 4 días y el Señor lo resucitó milagrosamente. Y los judíos, por causa de Lázaro, estaban llenos de odio, porque por causa de Lázaro muchos creían en Jesús y querían matar también ¿a quién? A Lázaro. Recuerdan también
al cojo, ¿sí? Cojo de nacimiento, que Jesús sanó, que los judíos lo expulsaron de la sinagoga. O sea, ellos en su odio cerraban sus ojos a la verdad y no querían aceptar que Jesús había llegado con un poder más grande que el demonio y que había llegado para darles paz y verdadero descanso. No cargas sobre cargas, no reglas sobre reglas, sino verdadero reposo. Por eso es que después él dice en el versículo 28, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Así es. Noten aquí entre líneas, por así decirlo, la presencia de las tres personas del ser divino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dice, yo por el Espíritu ¿de quién? De Dios. Entonces, Jesús es Dios mismo, pero Él nunca actuaba independientemente de su Padre y del Espíritu. Ya hemos leído que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, ha sido capacitado, su Padre ha proclamado que lo ama y se deleita en Él y el Espíritu reposa sobre Él, de modo que el ministerio de Jesús manifiesta la obra de las tres personas del ser de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es Dios en todo su ser, por así decirlo, en toda su esencia, el Dios verdadero que está actuando en Jesús ante los ojos de los judíos, de los líderes de Israel, y les dice Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús también predicó, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, está cerca. ¿Y ahora qué dice? El reino de Dios ha llegado, ya está aquí, porque ya ha llegado el Rey que viene a destruir al rey de la impureza, al rey de la maldad. Ya ha llegado el reino de Dios. Y Jesús ahora pasa a ilustrar cómo esto ha sucedido. Noten, dice él en el versículo 29, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no atare al fuerte y entonces saqueará su casa? Satanás es descrito aquí como el amo de una casa o de una fortaleza, de un castillo, el guerrero fuerte, pero ha llegado el rey que es más fuerte, el guerrero que es más fuerte, el hombre que es más fuerte que Satanás, y por eso puede expulsar, puede destruir a Satanás. Amados hermanos, aquí hay una enseñanza importante otra vez. El diablo y sus demonios son reales. El mundo espiritual es real. La gente sin Dios puede estar poseída por el demonio. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, creemos en Él, somos sus discípulos, somos sus hijos, el diablo no puede poseer a ningún verdadero creyente. ¿La razón cuál es? Precisamente porque nosotros estamos con el que es más fuerte, más poderoso que Satanás. Eso no quiere decir que el diablo no buscará atacarnos para dañarnos, pero no podrá destruirnos, porque Jesús es nuestro guerrero fuerte, es nuestro rey poderoso que nos libera de las ataduras de Satanás. Por eso dice que este hombre fuerte viene y ata, amarra, liga al diablo y entonces limita el poder del diablo, de tal manera que aunque quiera, ya no puede poseer nuestras vidas. El Señor Jesucristo dice, el que no está conmigo contra mí es, y el que está conmigo no, y el que conmigo no recoge desparrama. No hay neutralidad. O amas a Jesús o lo odias. No hay punto medio. Pero la última parte del versículo es interesante. Dice, y el que conmigo no recoge desparrama. Esa idea está dentro del mundo de los pastores de ovejas.
porque el pastor de ovejas no va a desparramar o a dispersar a las ovejas, sino que las recoge. Es otra palabra que significa que las reúne, que las acerca hacia Él para que no se dispersen. ¿Qué les está diciendo Jesús a los fariseos? Ustedes no son buenos pastores. Ustedes son malos pastores. Ya lo hemos visto que Jesús también se los ha reprochado cuando dijo que Él se entristecía porque veía a la gente como ovejas que no tenían pastor. Y aquí ha llegado el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, el Mesías, el príncipe, el que es más poderoso que Satanás. Y en lugar de que los fariseos lleven al pueblo, los junten alrededor de Jesús, los dispersan para que rechacen al verdadero pastor. Por eso es que uno debe tener cuidado, ¿cierto o no? En la iglesia, en la familia, donde sea, de no ser desparramadores, de no ser dispersadores, sino buscar la unidad siempre. Pero la unidad basada en la verdad, en nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, hermanos. Nuevamente no podemos detenernos tanto porque el tiempo se va. Pero dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que ofenda al Hijo será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este es un pasaje sumamente difícil de explicar, pero creo que al menos podemos obtener lo siguiente. ¿Por qué sí se puede ofender a Jesús y alcanzar perdón? Bueno, pienso que la idea es la siguiente. Jesús es Dios mismo, pero Él se hizo hombre. Y entonces la gente podía ver a Jesús y se sentían confundidos y por eso decían, ¿no será este el hijo de David? Y algunos lo negaban completamente porque no veían la gloria de Jesús plena y abiertamente como Dios. Recuerden que Él, para encarnarse, tuvo que como cubrir o velar su gloria divina. Se hizo un verdadero hombre, pero sus milagros mostraban que Él era el verdadero Rey, el verdadero Mesías, el verdadero Dios. Pero a nivel humanamente hablando, la gente podía tener alguna duda sobre si este, que era el hijo de María y el hijo de José y que conocían a su familia, era el verdadero Dios. Pero cuando Jesús dice, yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, y eso significa que el reino de Dios ha llegado. Eso quiere decir asimismo que los judíos podían ver que lo que Jesús hacía por el Espíritu de Dios demostraba que era obra de Dios. Y no podían atribuirle la obra del Espíritu, la obra de Dios, al demonio. O sea, ellos abierta y conscientemente estaban negando la obra del Espíritu Santo en Jesús y por medio de Jesús. Y quien niega la obra del Espíritu, pues ya no tiene ningún remedio, ya no tiene ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque aparte del Espíritu no podemos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aparte del Espíritu no podemos ser regenerados, no podemos ser convertidos, no podemos ser iluminados. La sabiduría del Espíritu queda opacada, queda borrada y entonces ya no hay esperanza de salvación. Por eso el Señor Jesucristo dice, cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué le está diciendo Jesús a los fariseos y a la gente también? Le está diciendo, cuidado con negar la obra del Espíritu. Cuidado con negar las obras de Jesús, que son obras del Espíritu de Dios. Cuidado con negar la obra del Padre a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Porque si hacemos eso, entonces nos cerramos a toda posibilidad de salvación.
Nuevamente, los verdaderos creyentes nunca harán eso. Nunca. Pero eso no quiere decir que no caigamos en una actitud dura y rebelde como los fariseos. Pero si estos fariseos continuaban en esa actitud, en esa posición de rebeldía contra Jesús, contra las obras del Espíritu, ¿quedaba algún remedio de salvación para ellos? Ya no. Yo recuerdo de pequeño, ¿verdad?, que escuchaba ese tema y me espantaba. Y yo pensaba que blasfemar contra el Espíritu Santo era maldecirlo. Incluye eso, ¿verdad? Obviamente, de maldecir al Espíritu. Se me venían esas ideas a mi mente y yo me espantaba, ¿no? Y decía, no, eso no puede ser. Señor, quita eso de mi mente, de mi boca. Bueno, cuando alguien reacciona de esa manera, es precisamente señal de que no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo se porta como los fariseos, los escribas y los enemigos de Jesús, que ante toda la evidencia de Dios en el ministerio de Jesús decían: esto es obra del diablo. Cuando alguien hace eso y hasta el final de su vida realmente ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú piensas que lo has hecho y te preocupas y le ruegas a Dios, bueno, no lo has cometido. El Espíritu Santo sigue actuando en ti para que te arrepientas y vengas a Cristo. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Noten que esta expresión es un poquito no clara en nuestro castellano, pero la idea es que Jesús está diciendo a la gente, está diciendo: consideren ustedes, si el árbol es bueno, dará frutos buenos. Si el árbol es malo, dará frutos malos. Al árbol lo conoces por sus frutos. ¿Qué le está diciendo a la gente? Estos son los líderes de Israel. Noten ustedes lo que ellos hacen. Conózcanos por sus frutos. ¿Son buenos líderes o son malos líderes? ¿Son buenos pastores o son malos pastores? No hay de otra. Jesús ya había dicho esa expresión también. El fruto se conoce por sus árboles. Y aquí, ¿cuál sería el buen fruto? El buen árbol es aquel que reconoce que Jesús es el Mesías, el Rey, el Salvador, y que en Jesús actúa el Padre, actúa el Espíritu Santo, y que con Jesús ha llegado el reino de Dios. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, Jesús ya, Juan el Bautista les había dicho generación de víboras, ¿verdad? Es una expresión como para decir: ustedes cuando abren la boca solamente comunican veneno, envenenan a los demás, y entonces los quieren sedar, por así decirlo, contra Jesucristo, contra el Evangelio. Generación de víboras. Lo que hay en su corazón denota lo que sale de su boca. Jesús conocía sus intenciones. Jesús conoce nuestras intenciones. Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. En otras palabras, el Señor Jesucristo quiere que nuestro corazón deje de pertenecer al diablo, deje de pertenecer al pecado, y quiere que nuestro corazón pertenezca a Él, porque el corazón bueno delante de Dios o para Jesús es aquel que reconoce que Jesús es el Salvador. Jesús termina con la advertencia, ¿verdad?, de que tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque seremos juzgados de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Noten que entonces en el día del juicio, todos seremos juzgados, no solamente los que no creyeron, sino también los que hemos creído. Y gloria a Dios que no seremos juzgados para condenación, pero sí seremos juzgados para mostrar la gracia de Dios, de que incluso los pecados que hemos cometido no serán suficientes para anular la gracia de Dios.
Porque donde abunda el pecado, ¿qué sucede? Sobreabunda la gracia de Dios. Amados hermanos, es un pasaje muy profundo, muy interesante, pero creo que hemos podido sacar varias lecciones. Primeramente, Jesús es el Mesías Rey. No debemos solamente asombrarnos y dudar como lo hacían las multitudes, sino en lugar de decir, ¿no será este el hijo de David?, nosotros debemos decir, este es el hijo de David. Señor Jesús una vez más muestra que tiene poder sobre el mundo espiritual. Satanás no puede poseer tu vida, porque ahora la posee el que es más fuerte que Satanás, nuestro Señor. Evalúen a sus pastores. ¿Cierto o no? Evalúen a sus pastores. Evalúenme a mí. Sean cristianos como los de Berea. Esa es la meta. Que lo que el pastor enseña no lo crean porque lo enseña solamente él, sino porque lo que enseñamos está de acuerdo con la palabra de Dios. No creamos en la bondad del pastor simplemente porque dice que es bueno, sino veamos si su vida y su testimonio están de acuerdo con la palabra de Dios. Y recuerden, el mundo espiritual es real. El diablo buscará atacarnos y destruirnos, pero en Cristo hemos vencido al diablo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es amplia, profunda, en la cual podemos navegar, en la cual podemos encontrar grandes tesoros. Ayúdanos, Señor, para que lo que hemos aprendido lo atesoremos en nuestro corazón y dejemos que gobierne nuestra vida. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por la gran obra de salvación que han hecho por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.